preparados, porque ahora viene la palabra del Señor. Y verdad que vamos a poder recibir si estamos entendiendo todas las cosas del Señor. Así que vamos a recibir con un aplauso, hermanos, de bendición del pastor Wilfredo. El Señor le use en esta mañana. Bienvenido. Gloria a Dios. Bien, buenos días, iglesia. Ya su pastor me ha presentado. Mi nombre es Wilfredo Petit, exactamente como él lo ha apuntado, soy pastor venezolano. Estuve con ustedes hace 18 meses. Yo soy un pastor venezolano con un hijo que en Venezuela hizo política. Y en Venezuela hacer política se paga con prisión y muchos la han pagado con la vida. Y mi hijo, tengo 3 hijos. Mi hijo mayor es Marcel, él está casado y sirve al Señor con una organización misionera llamada Juventud con una Misión. Mi segunda hija es Cheri, quien nos acompañó hace creo que como 2 o 3 semanas. Escuchamos una enseñanza de la pastora Jacqueline, donde nos enseñó acerca del rey Acab, de su siervo, y de Elías. Y mi esposa recuerda mucho la enseñanza. Crecimos esa mañana. Esa mañana mi hija me acompañó. Ella es Cheri, ella también trabaja con Juventud con una Misión. Y mi hijo menor, Samuel, no sé si hay un problema en decirlo acá, me nació político. Entonces les decía que los políticos en Venezuela, si no estás aliado a ese régimen, lo pagas con prisión y con la vida. Mi hijo salió a hacer a hacer política a los 14 años de edad. Quienes me conocieron a mí en el pasado me decían: estás pagando lo que le hiciste a tu mamá y a tu papá por los dolores de cabeza que le diste tú también. Todos nacieron en la iglesia, me casé en la iglesia. El tiempo comenzó a pasar y yo recuerdo que en una oportunidad, en una reunión de pastores, un pastor me dijo: Wilfredo, ¿tú crees que lo de Samuel es una etapa de su vida y luego eso va a pasar? ¿O tú crees que él se va a quedar haciendo política? Y un pastor que estaba al lado mío, amigo mío, dijo, no esperó que yo respondiera. Ese pastor dijo: no, lo de Samuel es una etapa y eso va a pasar. Y bueno, yo no respondí, el tiempo comenzó a avanzar. Y me sorprendió cuando entonces veo el liderazgo que había hecho Samuel a nivel del país. Y para mí fue muy fuerte porque yo estoy en la iglesia desde los 11, 12 años de edad. Yo vengo más bien de una iglesia donde se condenaba a hacer política. En el pasado todavía, ¿no? Se le aconseja a los creyentes a que no participen, bueno. Pero bueno, hay que respetar todo eso. Lo cierto es que me tocó ser el papá y el pastor de un hijo político. Fue muy fuerte para nosotros y comenzaron a llegar las amenazas. Mi hijo terminó preso y siendo enviado a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. Nosotros como pastores y como padres, lo que hacíamos es orar y estar con él siempre. Yo me iba a las manifestaciones, tanquetas, disparos, muertos, detenidos, y yo estaba ahí con mi muchacho, porque ese era mi hijo. Y luego mi hijo cae preso, nosotros seguíamos orando, no había manera de que Sammy entendiera que pudiera cambiar su rumbo, su dirección. Bueno, y un amigo, un mentor político, le dio un consejo y yo decía luego, bueno, pero eso te lo habíamos dicho tu mamá y tu papá. Lo cierto es que aún en prisión yo pensé que él podía bajar la guardia y no, fue peor. Y su mamá, estando preso, le dijo: hijo, si yo consigo que se abra una puerta para que tú salgas del país, ¿tú te irías? Y él, estando preso, le dijo: mamá, si tú consigues esa llave que abra esa puerta, yo agarro y compro una cerradura multilock
me llevo una máquina para soltar y voy a soltar la cerradura y la llave la voy a tirar a lo más profundo del Orinoco y del Caroni, que son 2 ríos de la ciudad. Cuando él le dijo eso, estando preso, mi esposa soltó un llanto de esos de mamá, un llanto de madre, porque entendió que la convicción de Samuel iba más allá. Pero luego en la calle apareció fue Dios. Y este viejo, lo digo con respeto, este mentor en política, se sentó con mi hijo, era un consejero, y le dijo: Sammy, sal del país. Quienes han gobernado a Venezuela han tenido que salir exiliados. Va a ser un capítulo de tu vida. Tómate un tiempo, conoce otros gobiernos, conoce otras formas de hacer política. No vas a entregar tu sueño político. Y va a ser parte de la reconstrucción de Venezuela. Sammy escuchó el mensaje y un día nos dijo que se iba, que salía del país. No se lo creímos. Yo creí que era una broma. Lo cierto es que Sammy terminó saliendo de Venezuela. Yo lo fui a llevar a la frontera, ahí lo despedimos. Su mamá no le pudo dar el abrazo de madre, y Sammy se vino al país donde nosotros nunca pensamos, a Uruguay, porque los demás presos políticos están en España, están en Chile, están en Colombia, sus amigos están en otros países, pero en Uruguay había solo uno que se había venido antes que él y era ateo. Y cuando mi hijo le preguntó: ¿y qué estás haciendo en Uruguay?, él le dijo a mi hijo: me da pena decirte, estoy vendiendo Biblia. Un ateo vendiendo Biblia en Uruguay. Así pasa. Lo cierto es que yo vine hace 18 meses para reencontrarme con mi hijo. No lo habíamos vuelto a ver y nos enteramos pues que Sammy aquí llegó haciendo política a Uruguay. Pero aquí estaba el Señor, por supuesto. Y Sammy entonces, en ese trato de Dios y en respuesta del Señor a nuestras oraciones, conoció otros creyentes y cristianos que hacen aquí política. Hoy mi hijo retomó su relación con el Señor aquí en Uruguay y está trabajando con un ministerio acá en la ciudad. Nosotros vinimos para eso hace 18 meses. Recuerdo que entré por allí, me recibieron, me dijeron que era un servicio de oración y oré como con 5 personas que estaban en un cuartico por acá. Algunas de ellas están acá. Y entonces así conocí a su pastor y él me invitó a enseñar acá para esa oportunidad. Nos fuimos, tuvimos como un mes en Uruguay y entonces luego mi hijo nos llama hace unos meses para presentarnos a su novia. Se congrega acá con un ministerio que es Misión Vida, que algunos de ustedes lo conocen. Alejandro, quien dirige el ministerio juvenil, le conoce a Jessica. Entonces nos tocó venir ahora a la boda y cruzar la frontera de Venezuela fue muy fuerte para nosotros. Mi hijo es prófugo. Ayer veníamos, yo quería estar en la convención de ustedes ayer, pero entonces me habían escrito que debía estar en otras iglesias donde me enviaron. Lo cierto es que cuando pasé tenían la convención, yo debía estar aquí en la iglesia y por eso no logré visitarles ayer. Pero cuando veníamos de regreso, conversando con mi hijo, él no puede ir a Venezuela a resolver algunos documentos y mi esposa se le escapa y le dice: ¿pero por qué no puedes resolver eso? Y él le dice: recuerda que yo soy prófugo en Venezuela. Y yo escuché eso y eso cuando tú te has levantado en la iglesia no te cabe en la cabeza, ¿no?, que a tu hijo se le trate así. Pero lo cierto es que termino hoy entendiendo que estoy viviendo el capítulo de José. Y hubo un hombre de Dios aquí en Uruguay, venido de México, que le dijo a mi hijo: tú vas a ser un José, Dios te va a usar así. Yo entiendo ahora todo lo que ha pasado con mi hijo, que puedo vivir la experiencia de José cuando dijo: Dios lo encaminó todo para bien. Y él me decía: papá, siempre te escuché orando y diciendo así: Señor, ocúpate tú de mi casa y yo te prometo que me voy a ocupar de la tuya. Eso me sorprendió. Tú orabas diciendo: Señor, yo me voy a hacer cargo de tu casa, pero yo quiero que te hagas cargo de la mía.
Entonces, cuando tú te haces cargo de lo que Dios te ha llamado a hacerte cargo y de servirle al Señor donde Él te ha llamado, seguro que Dios se va a encargar de tu matrimonio y de tus hijos. Y no va a faltar nada. Yo estaba allí sentado y me estaba debatiendo en dos enseñanzas. Decía, Señor, ¿qué tema enseño? Y así he estado esta semana. Porque yo observé algunas cosas acá cuando estuve hace como 3 semanas. Y entonces eso me estaba orientando hacia el tema que debía de compartir. Pero lo cierto es que hay 2 enseñanzas. Pero ahorita cuando escuché la adoración, entendí que uno de esos temas entonces va a ser que voy a compartir con ustedes. Yo quiero hablarles acerca de el caballero del Gólgota, de la cruz. Pero yo quiero que los hermanos que están en la adoración, que son de los que más conozco porque no conozco realmente a la iglesia y no quiero equivocarme en ese sentido, yo voy a necesitar la ayuda para esta enseñanza de los hermanos que están en la adoración, quienes están en la batería, en el bajo, en la guitarra, quienes están en las voces, para que me ayuden con lo siguiente. De los hechos que ocurrieron camino al Gólgota y en la cruz, ¿cuál de esos a ustedes les llama la atención? Estoy hablando después que torturan a Jesús, los 40 menos un latigazo, después que el látigo romano lo destrozó y los golpes y todo eso, camino a la cruz. ¿Qué escena de esas a usted le llama la atención? Y estando en la cruz, ¿qué escena de esas a usted le llega adentro? Vamos a orar mientras ustedes y la iglesia piensa eso, y ese va a ser el tema de esta mañana, el caballero de allí, de la cruz. Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos celebrar delante de tu presencia y como iglesia tu gracia con nosotros, tu compañía con nosotros. Este día es un milagro de gracia para con cada uno de los nuestros. Gracias por quedarte, Señor, con nosotros como Salvador, como dueño, Señor. Gracias por enseñarnos que eres soberano. Queremos que nos escuches, Señor, siendo agradecidos. Gracias por haber blindado y por haber cercado a cada uno de los miembros de nuestra familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Sabes, Señor, estamos contentos con el ángel al que usted le dio la orden hoy para que cuidara de nosotros. Gracias también por eso. Señor, queremos ser una iglesia ahora que se exponga la palabra. Queremos ser una iglesia que se exponga, Señor, al trato de los salmos, de proverbios y de toda esta tu palabra. Esta mañana celebramos ser una iglesia que tiene el manual de Dios con ella. Amén. De lo ocurrido en la cruz, camino al Gólgota, con él, con el caballero de la cruz, vamos a escuchar a nuestros adoradores que nos digan qué escena allí le llama a usted la atención. ¿Cuál de ellos? Es que hay gente muy valiente. Yo pensé que me iba a costar más la participación. Mi hermana. Jesús estuvo tan golpeado, casi sin pie en la espalda, ¿verdad? De tantos golpes que le dieron y tantos latigazos, y él caminó hasta llegar a la cruz. Y aún, ¿no?, sin fuerza, llegar hasta ese lugar destrozado como estaba, castigado como estaba, siendo que lo atravesaron, ¿sí?, siendo que lo colgaron allí en esa cruz, y él todavía nos siguió mirando con amor. Alguien me dijo una vez, lo que me impresiona de todo eso es la maldad del hombre. O sea, ¿cómo pudieron haberlo golpeado de esa manera en condiciones tan desiguales? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Y me llama la atención, sí, la resistencia, ¿no? La resistencia de Jesús, la fuerza que le dio su padre para resistir, para llegar allí. Pero a mí como mamá
me pongo en el lugar de su madre y pienso, también qué resistencia esa madre, lo que rendimos las madres cuando estamos viendo pasar a nuestros hijos en esos procesos que tanto nos cuesta. Por eso no entiendo, porque yo no pasé ni cerca de lo que usted ha pasado, y uno dice, Señor, ¿cuánta gente ha pasado mucho más? Entonces yo siempre me llamó la atención de la madre de Jesús, y la familia, los hermanos, todos aquellos que estuvieron ahí en ese tiempo tan tremendo que Él hizo por nosotros. La resistencia de Jesús. Sí, y esa resistencia de Jesús fue la que hizo de mi esposa. También estuvo conmigo acá. El ser tan valiente. ¿Sabe, iglesia? Una de las cosas que yo quería disfrutar aquí en Uruguay, en la boda de mi hijo, era esta. Yo, aparte de estar con él, porque él le pidió a su mamá, yo quiero que tú me entregues en el altar, porque siempre oraste para que me casara con una hija de Dios, con una mujer de Dios, como debía ser, y me enseñaste eso. Y entonces, y ahora quiero que ustedes vengan y estén allí, pero lo que quiero decir es que eso costaba mucho, porque estábamos en Venezuela, la situación de la frontera, la vacuna, un montón de cosas, era un desafío. Incluso pasamos por caminos verdes, y yo vi a mi esposa, y yo dije allí, en ese monte, en el monte, yo dije, wow, ¿hasta dónde puede llegar el amor de una madre? Yo nunca me digo, no va a ser posible. Yo hubo momentos que dije, pero si se casa y nos manda un video, cuando las cosas eran, pero ella nunca le pasó por la mente rendirse. Y entiendo que fue esa resistencia de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que tú y yo seamos bautizados con el carácter de la resistencia de Jesús, porque eso fue lo que hizo. Y yo decía, yo quiero verla cuando ella venga con Él, tomada de la mano con Él para entregarlo. Y eso era lo que yo quería disfrutar, porque después de haber pagado un precio tan alto, yo quería ver ese cuadro. Y yo recuerdo que estando allí en la boda, yo dije que mi esposa era como una leona, porque yo vi a mi esposa enfrentarse a motines de la Guardia Nacional con tanqueta, con pernilla, con escudo. Yo la vi así, delante de un batallón, y yo estaba así detrás de los tribunales, y yo decía, wow, lo que hace una mamá. Y le estoy hablando de militares de este alto, así, bien corpulentos. No podían con esa mujer, lo que es ser madre. Y yo decía, pensar que el amor de Dios lo arrimamos para compararlo con el amor de una madre. Y eso solo lo puede diseñar Dios. ¿Alguien más? ¿Qué te llama la atención en esa escena del Gólgota? Bueno, hermano, una de las cosas que a mí me llama la atención, y capaz, a pesar de todo lo que habrá pasado físicamente para llegar a la cruz, una de las cosas que más me llamó la atención es que necesitamos estar unidos, porque estar unidos, claro, porque él cuando está en la cruz le pide a su amigo, pues, que oren por él, que lo apoyen en oración. Y qué importante es estar en oración, ¿no? Como estamos hoy en día, que estamos haciendo el ayuno y estando unidos en un solo cuerpo y en Cristo. Y que así mismo como él dijo que hemos vencido a la muerte y que el pacto está hecho, así mismo nosotros podamos decir que cuando terminemos el ayuno, el pacto está hecho y que vencimos a la muerte. Interesante que cuando les invitó para que lo acompañaran a orar, se sintió solo. ¿Qué pasó? Se sintió solo. Y yo les pedí que vinieran. No vinieron, me dejaron solo. Qué interesante entonces el tema de la consejería y del no estar solos nosotros.
Bien, Marcos capítulo 1, versículo 1. En Marcos capítulo 1, versículo 1. Así dice la Escritura para el crecimiento de cada uno de nosotros. En el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta versión dice así: el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes? Jesús es el tema central y es el tema único en nuestra Biblia. Allí en esa Biblia, allí en tu Biblia y en la mía, hay solo un tema. Desde el Génesis al Apocalipsis, Jesús es el personaje. Entonces Jesús es un personaje extraordinario, y por eso yo me identifico con Marcos, porque Marcos dice: para mí, Él es el Hijo de Dios. ¿Ven? Y estoy diciendo que es un personaje tan extraordinario que fíjese usted que el Antiguo Testamento, desde el Génesis, lo anuncia. El Nuevo nos dice: ya está entre nosotros. El libro de los Hechos enseña acerca de cómo se extiende su reino, cómo se expande su reino. Las cartas de Pablo, quien escribe casi todo el Nuevo Testamento, enseñan de él. Y Apocalipsis, ¿sabes?, nos enseña la consumación de este personaje del que hablo hoy, el caballero de la cruz. Por eso estoy diciendo que desde el Génesis al Apocalipsis, en toda la Biblia, Jesús va a ser el tema y va a ser el personaje. Y como dijo un escritor del que leí, que Jesús era tan extraordinario que mató a la muerte. La venció. Amén. Imagínese usted lo que usted y yo disfrutamos. Yo le dije que tenía 3 hijos, y mi hija Cheri, cuando a ella le preguntan a Cheri, de los temas de adoración, ¿cuál más llama así tu atención? ¿Con cuál tú te identificas? Entonces yo les voy a decir a ustedes con qué tema se identifica mi hija, las veces que lo ha dicho, y algunos me van a mirar así como diciendo: pastor, pero usted está desubicado, o la niña está desubicada, porque cuando usted le pregunta a Cheri con qué tema ella se identifica, ella dice un tema de Marcos Vidal. Yo de adoración no conozco, no sé mucho, no de adoración. Lo que quiero decir es que no tengo oído musical. Lo cierto es que Cheri habla de Marcos Vidal, y usted le pregunta ¿cuál tema? Y ella dice cara a cara. ¿Ustedes conocen ese tema? ¿Sí? ¿Sí conocen cara a cara? Entonces ella dice de Marcos Vidal cara a cara. Bueno, yo difiero con ella en parte, porque cuando a mí me preguntan con qué tema me identifico, yo digo sí, de Marcos Vidal. Ahí ella y yo estamos de acuerdo, pero yo prefiero el milagro. Y algunos de ustedes también dicen: pastor, eso hace años que Marcos Vidal produjo ese tema, pero a mí yo me identifico con el milagro. Es como el tema con el que terminaron la adoración. Yo me rindo a él. Es un tema de años, pero qué riqueza en el contenido, ¿no? De lo que acabamos de nosotros de adorar. Ahora, si yo le digo a Cheri, ¿por qué cara a cara? Porque el tema dice: no sé en qué lugar de la mesa yo estaré. Pero ¿sabes? Mi hija sueña con ese día en el que estemos sentados a la mesa y que ella pueda estar. No sabe en qué lugar de la mesa va a estar, pero mi hija dice que ella quiere aproximarse para verle cara a cara, para estar lo más cerca de ese que ustedes acaban de describir. Entonces así, unos le buscan por librarse del infierno, otros lo siguen porque Él es su proveedor, para que les cuide la casa, para que les guarde a los hijos, y qué sé yo. Y el tema es que realmente no conocemos al Maestro. Marcos nos presenta a un Jesús como Maestro, que es capaz de transformarnos a través de las enseñanzas. Y por eso el pasaje dice que de inmediato se dedicó a enseñarles. Y una de las cosas que yo admiro, entre otras, en
en la persona del Señor Jesucristo precisamente es esa. ¿Sabes por qué? Tú escuchas en el Nuevo Testamento más de 20 veces escuchas en el Nuevo Testamento la expresión esta: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y es Jesús como maestro. Cuando oren, no oren como los fariseos. Cuando ayunen, no ayunen como los fariseos. ¿Por qué Jesús como maestro quiere y va a trabajar para que tú y yo oremos y ayunemos de la manera correcta? Y lo otro es lo siguiente: como maestro, ¿sabes? Nosotros necesitamos abrazarle y tenerle como maestro por lo siguiente. Él viene para producir en ti y en mí transformación. ¿Sabes dónde? Aquí. ¿Ven? Aquí en nuestra mente. Cuando pensamos en la enseñanza, generalmente pensamos en un salón de clase, pupitres, pizarra y qué sé yo. Pero cuando tú estudias a Jesús como maestro, Jesús apunta como maestro, es así, aquí, a la mente, a ese campo de batalla. Y por supuesto, se nos presenta un problema si tú le quieres como sanador, si yo le quiero como proveedor, pero no tengo interés en que Él me transforme. Vea, aquí. Porque ¿qué va a pasar? Se puede producir el milagro, se puede producir la sanidad, pero si usted y yo no estamos transformados aquí, ¿qué va a pasar? Sí, nos vamos sanos, con la sanidad, con el milagro y qué sé yo, pero vamos a recaer. Entonces necesitamos conocerlo como lo enseña ahora Marcos, como el maestro que viene no solo para salvarnos, sino para quedarse con nosotros y producir en nosotros esa transformación que tiene que tener lugar aquí en nuestra mente. Yo creo, y sabes algo, y valoro, y soy un seguidor de los creyentes que se ponen al trato con la palabra. Y sé que entre nosotros, aquí hay muchas mujeres y hombres de Dios que han vivido, ¿sabes qué? Que han vivido sus experiencias con la palabra. ¿No te ha pasado que llegas al culto, incluso con la mente como un rompecabezas, diría yo, y una predicación bien trazada, una enseñanza bien trazada, una adoración incluso bien saturada de la palabra? ¿No te ha pasado que pone en orden tus pensamientos? ¿Que pone en orden tu mente? ¿No te ha pasado que en un tiempo de oración ha sido hasta en una lucha, pero cuando te pones a la palabra, algo comienza a entrar en orden en ti? O sea, yo creo en la palabra como medicina para cada uno de nosotros. Amén. Y es bonito cuando nosotros tenemos una iglesia que como característica tiene el ser una iglesia centrada en la palabra y que tiene a Jesús como su maestro. Y nosotros necesitamos eso, ¿bien? Como su maestro. Pero hay algo más. Este Jesús, que es el Hijo de Dios, que Marcos nos presenta como maestro, está enseñando. Él está transformando con la palabra y con su enseñanza la vida de los que están allí escuchando. Pero va a ir más allá. Si bajas al versículo y sigues leyendo, dice: y en ese momento un hombre con espíritu inmundo, mira esto, dice, estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Preguntó el demonio. Dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es impresionante. Los demonios saben y el diablo sabe acerca de Jesús. Este dijo: sé quién eres. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo se explica que los seguidores de Jesús, los que amamos a Jesús, somos discípulos de Jesús,
no conozcamos a Jesús como deberíamos conocerlo, siendo Él el tema desde el Génesis al Apocalipsis. Y dijo, sé quién eres. Es impresionante. Dice más, Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Pastor, ¿y por qué? Porque Jesús no solo es capaz de transformarme aquí, sino también aquí. Pablo dijo, o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros que vivimos como si no tuviésemos al Maestro con nosotros? ¿Y por qué nosotros incluso en la iglesia nos pensamos, hablamos y nos comportamos como si en nosotros no hubiese salud espiritual? Cuando una mujer de Dios, cuando un hombre de Dios tiene salud espiritual, él respeta, él es humilde, él es fuerte. Es más, el mensaje es el Señor nos quiere a nosotros con espíritu, grábese esto, firme. Y cuando vengan los vientos, que cuando vengan las tempestades, que cuando estés ante la tentación que te estremece el piso, que tú lo sabes y Dios lo sabe, tu espíritu sea firme. Entonces Él está aquí no solo para transformar la mente de Wilfredo Petit, aquí su conocimiento, sino para transformarle en su espíritu. Cuando tienes esas luchas con el pecado, esos hábitos pecaminosos que te tiran al suelo, Jesús viene para nutrir en ti, poner en ti un espíritu no impuro, sino un espíritu limpio. Dice, Jesús le arrepintió diciendo, cállate y sal de él. Mira, y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia. Por supuesto, el diablo no va a soltarlo de él así fácilmente. Va a haber una lucha, va a haber una batalla. Pero ¿qué necesitamos? Lo que señaló la hermana, el carácter de resistencia del Señor Jesucristo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. El tema es no es que tú le tengas miedo al diablo, no es que le tengas miedo a los demonios, no es que le tengas miedo al infierno. El tema es que el diablo, los demonios y el infierno te tengan miedo a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí a un maestro que transformó tu mente, porque tú tienes aquí un espíritu que ha sido transformado. Estamos hablando del Espíritu Santo, y tú eres de moral, mira, ve, firme. ¿Por qué? Porque te conseguiste y le conociste a Él como si fuese poco. Dice más, y enseguida cuando salieron de la sinagoga fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en casa con fiebre. De inmediato, ¿sabes algo? El relato bíblico dice que le hablaron a Jesús de la enfermedad de la suegra de Pedro. ¿Sabes qué hizo Jesús cuando se dio por enterado? Fue hasta donde estaba ella. Dice que le tomó de la mano, le levantó, la fiebre le dejó y de inmediato ella le servía. Pastor, ¿y cómo es que le servía? Bueno, porque era una mujer agradecida, era una mujer de dar gracias. Lo que quiere decir es que en este mismo capítulo yo me encuentro con un Señor Jesucristo que es el Hijo de Dios, pero que es capaz de transformarme aquí, en mis emociones, en mi espíritu, pero también es capaz de sanarme cuando estoy enfermo. Como si fuese poco, sigue avanzando. Y en el capítulo 40 en el capítulo 1 del versículo 40 del mismo Marcos dice, y vino a él un leproso implorándole de rodillas y le dijo, si quieres, un leproso, le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Iglesia, en esta mañana, esta es la enseñanza. Jesús, el Hijo de Dios, si quiere transformarnos aquí en nuestro espíritu, sanar nuestras emociones, también quiere sanarnos. ¿Qué le dijo al leproso? Sí, yo quiero sanarte, sé limpio.